Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro del BL King Porsche. Aquí les voy a contar qué pasó después de que los chicos tuvieron su primera vez y qué es lo que sucede cuando ellos van al médico. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, antes de comenzar les cuento de que aquí en el canal ustedes pueden encontrar otros spoilers con respecto al libro del BL King Porsche. En otro video les conté su primer beso, en otro video les conté sobre un accidente y también les conté en otro video sobre cuando Porsche se entera de que a quien le gustan los chicos. Si aún no han visto esos videos, acá abajito en la descripción ahí les dejo los links. Así que comenzamos. Bueno, como les conté en un video anterior, Porsche, al darse cuenta de las manchas, las cuales estaban en la cama, se encerró en el baño. Después de eso, se estaba odiando a sí mismo y también a la persona la cual le había puesto eso en la bebida. Tomó una ducha y salió del baño. Kim le dijo: "Vamos, te voy a llevar al hospital. Debes estar lesionado". Realmente yo quería huir, quería salir corriendo, pero la situación me obligaba a enfrentar el problema, el cual había creado. Entonces, debo bajar la cabeza y aceptar mi destino, ¿verdad? Caminé con Kim hasta salir de ese lugar, pero ahora caminar era muy difícil. La parte inferior estaba como medio paralizada, así que obligué a mis piernas a seguir caminando. Yo me quería ir a mi casa, pero Kim me jaló y me metió al auto y nos dirigimos al hospital. Cuando estábamos en el auto, sentí que los ojos de Kim me miraban y me dijo: "¿Fui un buen chico anoche?". Esto lo dijo en broma, pero no me dio risa y no quiero estar aquí para que vuelva a avergonzarme. Entonces le dije: "Déjame en el parque". Y Kim me contestó: "Solo estaba bromeando". Después de eso, Kim gritó: "Porsche, ¿qué estás haciendo?". Kim frenó el auto con tanta fuerza que ambos nos inclinamos hacia adelante y luego él tomó mi brazo y me dijo: "¿Qué haces?". Yo le dije: déjame ir, no quiero ir contigo". Aparté su mano. Hace un momento tenía una sensación fugaz que no podía contener mi vergüenza por más tiempo y sin darme cuenta había pensado algo tonto, como alejarme de él. Entonces había abierto la puerta del carro y pensaba salir mientras que éste estaba en movimiento. Kim me gritó: "¿Estás loco?". Él estaba muy enojado y mis ojos se quedaron viendo por la ventana. Él me dijo: "Porsche, sé que esto es difícil de aceptar, pero ha sucedido. ¿Qué quieres hacer?". Al escuchar esto, yo le grité sin pensar: "Entonces, ¿por qué no te detienes?". Y él me dijo: "Solo te voy a ayudar". Nos dirigimos al hospital. Cuando estaba en el auto, sentí que tenía muchos escalofríos. Bajamos y entramos al hospital. Fue ahí cuando Kim puso su mano en mi frente y me dijo: "Tienes fiebre". Yo, al sentir su mano, traté de apartarla muy rápidamente. No quería estar cerca de Kim. Cuando era mi turno para ingresar al consultorio, quería ingresar solo, pero Kim se adelantó e ingresó conmigo. Los dos estábamos sentados y el doctor saludó a Kim. Seguro es uno de sus conocidos. El doctor, al verme, dijo: "Kim, tu novio tiene fiebre, así que pase a la camilla". Entonces me senté encima de una cama y el doctor, de una mediana edad, me dijo: "¿Cómo te sientes?". Yo no sabía cómo responder, no sabía cómo explicarle al doctor cómo me dolía la parte de atrás. Entonces él me dijo: ok, por favor, bájate los pantalones". Y yo dije: ¿qué? Yo quería en ese momento de que el doctor me diera un medicamento inyectable para irme al cielo de manera instantánea. Realmente estaba muy avergonzado. Entonces ingresó una enfermera, la cual me estaba ayudando. Yo quedé en estado de shock. El doctor sonríe y le ordenó a la enfermera que me ayudara.
Entonces mis piernas estaban levantadas y el doctor se arrodilló para ver lo que me pasaba. Esta era la mayor humillación de mi vida. Vi al médico y enfermera arrodillados. Y por otro lado, vi de que Kim miraba sin parpadear y un poco tímido. Yo dije, Kim quería agarrar un bisturí y cortarlo. Entonces el doctor dijo, hizo un sonido y dijo, Kim, debes jugar con cuidado. El tejido ahí abajo es muy frágil. En ese momento quería agarrar el cilindro de oxígeno y tirárselo a la cara a Kim. Después de eso, me recetó sales minerales, antiinflamatorios y medicamentos para la fiebre. Salimos y Kim pagó todo. Subí al auto y después nos fuimos de ese lugar. Cuando estaba en el auto, sentí nuevamente escalofríos. Entonces Kim dijo, no estoy acostumbrado a esto. Usualmente siempre me gritas o me maldices. Este tipo de silencio es muy incómodo. Esto me dijo Kim. Yo realmente no quería hablar con él, quería alejarme. Entonces él me dijo, sobre lo que pasó anoche, no podemos volver atrás y no podemos cambiar nada. Lo hicimos. Ahora solo tenemos que admitirlo, dijo Kim. Al escucharlo, yo le dije, tú no sabes cómo me siento ahí abajo, le grité. Y Kim me dijo, entonces déjame probarlo más tarde. Esto lo dijo en broma, pero yo le dije, no habrá una segunda vez. Realmente no la habrá. No dejaré que esto pase nuevamente. Me acosté en la silla y le di la espalda. Me quedé dormido y escuché una voz que me decía, Porsche, Porsche, llegamos. Abrí mis ojos y me levanté. Él me dijo, ¿puedes caminar? Yo le contesté, sí puedo. Tomé la bolsa de medicamentos e ingresé a mi casa. Kim quería ingresar, pero rápidamente le cerré la puerta en la cara. Después de eso, subí a mi habitación y tomé todos los medicamentos. No importa la hora, me los tomé porque quería solamente sentirme bien. Además, todavía siento dolor y mucho ardor en la parte de atrás. Después, escucho una voz, la cual me despertó. Era mi hermano. Él me dijo, ¿qué te pasó? Tienes muchas heridas en tu cuerpo. En ese instante me tapé con la manta y le dije de que estaba bien. Él me miró y me dijo, parece que tienes fiebre. Te voy a calentar gachas de arroz. Mi hermano salió y me fue a calentar comida. Después subió y me entregó una bandeja de comida con la medicina. Yo le pregunté, ¿de dónde compraste esto tan rápido? Y él me dijo, bueno, no lo compré, lo vi colgado en la puerta, así que pensé que tú lo habías pedido. Nadie sabía de que yo estaba enfermo, así que lo más probable es de que Kim lo haya dejado ahí. No quería nada de él, y le dije, hiérveme los fideos, no quiero esto. Lo empujé con la mano. Pero mi hermano Che me dijo, ay no, tú sabes que no sé cocinar. Vamos, come. Mi hermano tomó la cuchara y me hizo comer a la fuerza. Cuando terminé de comer, mi hermano salió y me dejó descansar. Después sonó mi teléfono. Era mi amigo Ten. Él me preguntó cómo estaba. Le dije de que estaba un poco enfermo y que iba a faltar durante una semana. Volví a dormir. Al día siguiente, nuevamente suena mi teléfono y vi un número desconocido, el cual no tenía guardado, pero sí lo tenía memorizado. Era Kim. Al ver su número, lo colgué y rápido apagué el teléfono. No quería saber nada de él. En ese momento puedo ver en la mesita que mi hermano me dejó comida y mi medicamento. Durante los últimos días, lo único que he hecho es comer, tomar medicamentos y volver a dormir. Ahora los sentimientos de vergüenza y miedo me persiguen. En ese momento me levanté
y miré la puerta, la cual conduce hacia el tercer piso. Entonces caminé hacia el techo de la casa. Cuando estuve ahí, me senté y dejé caer mis piernas colgando del techo del tercer piso. Entonces un frío golpea toda mi cara. Levanté la cabeza y miré hacia el cielo, con la esperanza de que mis padres vinieran y calmaran mi corazón. Si ellos dos estuvieran vivos, este incidente no hubiera sucedido y no experimentaría la vergüenza, ni mucho menos me odiaría a mí mismo. Mi corazón está fuertemente agarrado al pensar en la confusión que había surgido en estos últimos días. ¿Cómo encuentro una salida? Me siento débil y cansado de todo esto. El dolor en todo mi cuerpo siempre me recuerda al dolor en mi alma. Me hace sentir de que no me queda nada. He crecido sin apoyo mental y me siento solo. Todo este tiempo siempre he luchado para sobrevivir a la vida, pero ahora no puedo luchar contra la vergüenza y la herida la cual está en mi propio corazón. Estoy desesperado. Bajé la cabeza y miré al suelo. Mi corazón de repente dio un vuelco. ¿Ahora podré soportar este cuerpo repugnante? ¿Por qué ahora mi corazón necesita que alguien lo proteja? ¿Puedo estar con papá y mamá? Ahora estoy muy cansado. Este es el peor sufrimiento que he experimentado en toda mi vida. No me queda nada. ¿O acaso ya no soy apto para este mundo? Ahora quiero conocer a mis padres lo antes posible. Quiero sentir un cálido abrazo de mi madre. Estos pensamientos peligrosos estaban en mi cabeza mientras que yo estaba sentado en el tercer piso, mirando hacia abajo. Y bueno, con esto terminamos. Como vimos, Porsche está teniendo estos pensamientos, los cuales es de que ya no quiere estar aquí, quiere irse con sus padres, se quiere ir al cielo. En el video les voy a contar qué es lo que pasa más adelante y qué personita ayuda a Porsche. Así que por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal y déjenme acá abajo su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y no se olviden por favor de compartir el video. También acá abajo en la descripción les dejo los links de los otros spoilers del libro del BL King Porsche. Así que bueno, vayan a verlo para que ustedes se enteren de todo lo que pasa con respecto a la historia de King y Porsche. Así que ahora sí, me retiro. Bye bye, cuídense mucho.